Vamos a ver todo lo que está pasando de COVID, Lorian, por favor. Perfectamente. Y ahí agarras. Sí. En salud con el COVID, ¿hay pronóstico de saturación de camas y hospitales, presidente? No tenemos camas suficientes. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y pues otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos. Como ocurrió durante la primera ola, AMLO vuelve a minimizar la amenaza del COVID-19. Hace casi 4 años, en marzo de 2020, López Obrador invitó a los mexicanos a abrazarse porque decía que no pasa nada. Su irresponsabilidad costó la vida de más de 800,000 mexicanos, de acuerdo con cálculos de expertos independientes. México fue uno de los países con mayor mortalidad durante la pandemia debido a la ineptitud de la 4T, pese a que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, levantó en marzo de 2023 la alerta mundial por COVID-19, no debemos bajar la guardia. Este inicio de 2024, México registra un repunte de casos de COVID con al menos 200,000, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por ello, gobiernos e instituciones educativas han comenzado a retomar medidas como el uso de cubrebocas, como recomendó la UNAM o la Secretaría de Salud del Estado de México. Actualmente, los mexicanos se encuentran desprotegidos, pues el gobierno de AMLO ha promovido en los últimos meses únicamente la aplicación de vacunas que no tienen aval de la OMS, como la rusa Sputnik o la cubana Abdala, e incluso estas han escaseado. En este caso, señor presidente, incluso yo mismo la semana pasada, el viernes, estuve en clínicas. No hay vacunas COVID en el sector público y lo que nos dicen es no tenemos fecha, hay que estar preguntando constantemente. Es decir, las personas sí quieren vacunarse, están buscando la vacuna. No todos tienen la posibilidad de comprar Pfizer, pero en el sector público todavía no llegan. ¿Cuándo habrá de nueva cuenta vacunas COVID? La que sea. Pues fíjate que yo tengo otra información, tengo otros datos. Sí hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, o sea, la rusa y la cubana. Para desgracia de los mexicanos, el repunte de COVID llega durante los últimos meses del sexenio de López Obrador, pero los ciudadanos tenemos en nuestras manos el poder para sacar del gobierno a los irresponsables que ocasionaron cientos de miles de muertes y que llegue a la presidencia alguien a quien sí le importan nuestras vidas. Lorian, adelante. Bueno, muy buen reportaje, yo creo que muy al punto con varias cosas. Primero, el presidente debería cuidar un poquito lo que dice, porque pues ninguna enfermedad es causada por el clima, ¿no? Ahora circulan muchas cosas muchas enfermedades causadas por el clima. Pues no, las enfermedades son causadas por virus, por bacterias que circulan en esta temporada, sobre todo ahorita en esta temporada invernal. Circulan muchos virus respiratorios y ahorita, desgraciadamente, tenemos una combinación de niveles muy altos de influenza. Es decir, si vemos la curva de influenza actual, esta temporada de influenza 23-24 pinta para ser la más grave de los últimos 5 años, ¿ok? Entonces hay muchos casos de influenza y aparentemente hay muchos casos de COVID. Ahora, ¿por qué digo aparentemente? Porque por desgracia no tenemos datos. El gobierno ya no está dando datos de donde podamos inferir exactamente cómo está la situación. Es decir, los datos ahorita del gobierno son tan contradictorios que dicen que no hay casos, pero las tasas hospitalarias son más altas que en el 2020. Las tasas hospitalarias, ¿qué significa? Significa el número de pacientes positivos que requieren hospitalización. Estamos en niveles del 2020, de principios de la pandemia, digamos. Entonces, esto desde luego también es una cifra artificial porque
como no se registran muchos casos, el gobierno ya no está registrando los casos de COVID, esa es la verdad. Entonces ahorita pues se registra como que no hay nada. Pero pues hay indicadores que sí podemos ver, que nos dan un indicio de qué es lo que está pasando. Sabemos que los casos de COVID en general en el mundo están aumentando y esto es muy preocupante. Ahorita en Italia, por ejemplo, en la región de Lombardía, tuvieron unos episodios en donde tuvieron los hospitales otra vez saturados como al inicio de la pandemia. En Italia actualmente están muriendo aproximadamente 370 personas al día de COVID. ¿Serio? 370 personas. Esto inició hace como un mes y medio, y como ha pasado antes, pues lo que empieza en Europa, después se traslada a Estados Unidos y después viene para acá. Los casos están aumentando y ya hay muchos indicios. En Estados Unidos hay un aumento muy significativo de contagios, pero preocupa una cosa en particular, que hasta ahora, después de que la vacunación se dio, y vino la variante Omicron, que fue en noviembre del 2021, hemos tenido episodios donde vemos casos elevarse mucho los contagios de COVID, pero ya no tanto las defunciones. Es decir, que vemos muchos casos, pero pocos casos graves, en comparación al inicio de la pandemia. Esto es de aplaudirse, esto es una gran noticia, y esto es debido, desde luego, a la vacunación y a la exposición que los seres humanos hemos tenido durante estos 3 años y medio, 4, al virus, ¿no? Entonces, el problema ahorita es que los repuntes que se están viendo están afectando no solo el número de casos, sino también el número de casos graves. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ahora hay más casos graves de COVID? ¿Es que el virus se ha vuelto más agresivo? Pues no hay indicios de que el virus se haya vuelto necesariamente más agresivo, pero el virus sigue evolucionando y lo que no tenemos es ahora actualización en la vacunación o la protección contra el virus que hoy circula. Hoy circula una variante que se llama JN1, que le han apodado pirola. Esta variante pirola, en donde comienza a ser predominante, ha mostrado aumentos muy importantes de contagios y de casos graves de COVID. En México ya se detectó la variante pirola. Hace semanas se dio a conocer que ya está circulando en nuestro país, seguramente mucho más de lo que se reporta, porque los reportes son escuetos, ¿no?, de los análisis genómicos del virus en nuestra población. Entonces, en las próximas semanas se espera que los contagios aumenten, y lo que es grave es que aumenten los casos severos de la enfermedad. Con ello, las hospitalizaciones, las personas en terapias intensivas, y desde luego las muertes, por desgracia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Traje un pequeño material que a lo mejor se puede mostrar. Quiero ilustrarles, porque creo que es más fácil que la gente... Hay una lámina que dice evolución del virus SARS-CoV-2, tal vez podemos poner esa. Nada más porque quiero ejemplificarles algo. Es la otra. Es una que dice evolución del virus SARS-CoV-2, esa, exactamente. Ahí. Miren, lo que están aquí viendo es cómo el virus de COVID ha ido evolucionando. Lo que ven en los puntitos son diferentes virus que han sido aislados. Si ven la parte superior izquierda de la imagen, ese es el virus ancestral, el virus original. Los que están en gris en la parte superior izquierda de la lámina, ¿sí?, son puntitos. Ese es el virus que se originó en Wuhan, en China. Ese es, digamos, el origen. El origen, el virus. De ahí, como no hemos detenido la transmisión del virus, el virus ha seguido evolucionando y cambiando. Lo que ven entonces, si ven los puntos que están en la parte inferior izquierda, estamos hablando de las variantes que se dieron a finales del 2020 y durante el 2021, que son, por ejemplo, alfa, delta. ¿Se acuerdan de esas variantes, sí, no? La alfa, la beta, gamma, delta, todas estas variantes están ahí abajo. Conforme nos vamos hacia la derecha, significan virus que cada vez van divergiendo, es decir, son cada vez más diferentes al original, al virus ancestral que quedó del lado superior izquierdo, ¿ok? Entonces, si ahora vemos, esas eran las variantes, la forma como ha ido divergiendo, es decir, cambiando, modificándose el virus a través del tiempo, es realmente impresionante. Lo que hemos visto es la evolución de un virus en tiempo real, como no se había visto nunca antes, por la enorme transmisión. Entonces, si vemos la otra, la que pusieron primero, por favor, la que sigue, que es evolución de las vacunas y del virus.
Ok, ahora, ojo con lo siguiente. Tuvimos vacunas de primera generación. Si ven el primer recuadro, esas vacunas estaban generadas contra el virus original. ¿Ok? Esas son las vacunas de primera generación, las que todo el mundo se puso al inicio, vamos a decir, a principios de 2021, durante el 2021, nos pusimos 2, 3 dosis, de repente hasta un refuerzo, una cuarta dosis, ¿no? Esas eran las de primera generación que estaban hechas para los virus originales, es decir, el virus ancestral, y desde luego funcionaban relativamente bien contra las primeras variantes, que eran alfa, gamma, delta y etcétera. Si nos vamos al siguiente recuadro, vienen las vacunas de segunda generación, que son las bivalentes, ¿sí? Esas funcionaron bien para las vamos a decir, subvariantes de Omicron, que ahí están ejemplificadas en los puntitos verdes, en el centro de la gráfica, ¿sí? Los verdes y como color aqua y así, ¿no? Que era BA5 y BA4. Esas eran las vacunas bivalentes. Actualmente tenemos vacunas de tercera generación, que son para las subvariantes más lejanas o más distintas al virus original, que son las de tercera generación. Ahora, si me ponen el recuadro de las vacunas, quiero explicar algo muy rápido de por qué hay una tabla que tiene 4, por favor. Tiene 3 columnas, que son vacunas. Esa es la vacuna que se está distribuyendo, ahorita les hablo de eso. Miren, este es un resumen, les preparé este resumen para que fuera muy sencillo de entender por qué las vacunas que el gobierno de México está administrando en el sector público son verdaderamente una vacilada, por qué no son adecuadas en este momento de administrarse a la población, ¿ok? Entonces, lo que vemos ahí son de las vacunas contra COVID-19 que se han ido generando. En el recuadro del lado izquierdo tenemos las vacunas de primera generación, eran monovalentes. Ahí la gente se administró entre 2 y 4 dosis de esta vacuna. Sí. Las primeras 2, luego dijeron, no son 2, son 3, y luego nos dijeron un refuerzo, y se fueron a la cuarta. Muy bien. Estas estaban diseñadas contra el virus ancestral, o sea, el virus original, ¿ok? Y la vigencia de estas vacunas fue aproximadamente entre diciembre del 2020 a agosto del 2022. ¿Qué vacunas? Todo el mundo se acuerda de estas. Las de RNA mensajero como la de Pfizer, la Moderna. ¿Se acuerdan que había la vacuna de AstraZeneca, la CanSino, la Johnson & Johnson? Las que están en rojo, con un asterisco, son de esta lista las vacunas que no han sido aprobadas, nunca fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entre ellas Sputnik, la vacuna Patria, que se dijo que iba a venir, nunca vino, después se dijo, señor presidente, tenemos Patria, dijo la doctora Álvarez Bulla. Y yo le pregunto, doctora, si tenemos Patria, ¿dónde quedó la vacuna? Porque igual que esos ventiladores muy neoliberales que hizo CONACYT, que nunca llegaron, la vacuna Patria tampoco llegó. Pero también, ¿no?, tenemos madre. Y otras no tienen patria ni matria. Eso. Bueno, entonces, miren, lo que ven aquí son las de RNA mensajero, las de vector viral, las de virus inactivado y las de proteína, que fueron de primera generación, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de todas esas? La Sinopharm, la Sinovac, la Novavax, esas no estuvieron en México. El presidente ahorita en ese que dijo que se ha vacunado con la cubana, que es la Abdala, y con la rusa, que es Sputnik, ¿no? Pero, ¿ninguna está aprobada? No, ninguna. Ni le sirven. Ni actualmente funcionan, porque ya vieron cómo ha ido evolucionando el virus. Por la evolución del virus, la gente se pregunta, ¿por qué otra vacuna? ¿Por qué otra dosis? ¿Por qué otro refuerzo? No es aleatorio, esto no tiene que ver Espérate, te tengo que interrumpir porque me está haciendo ruido algo, perdón. Sí, no, claro. Son tan hijos de su madre las gentes que trabajan con Andrés que lo quieren asesinar. Porque si le dicen, presidente, chínguese un Sputnik y un Abdalá, y él dice con mucho orgullo, yo ya me vacuné un Sputnik y Abdalá, y ni siquiera han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud, eso a mí se me hace que es un complot. También habría que ver si en realidad se las puso, ¿eh? No, pero tienes razón. Habría que ver que en realidad Yo se creo las que haya fue la de puesto, Virreyes y compró la Abdala.
Sí, Digo, la Pfizer. La Pfizer. Sí, yo creo que sí. Pues Ok. miren, en esta explicación entiendan lo siguiente. No es, la gente tiene muchas teorías de conspiración, ¿no? Que el Big Pharma nos quiere vender un montón de cosas, estas vacunas, ponernos 5, 6, 10, 15, 20 dosis de la vacuna. A ver, no es Ya no hay bolillo. de contentillo, no es no es sin sentido. Porque el virus ha ido evolucionando y cambiando, las vacunas previas han ido perdiendo efectividad, han ido perdiendo eficacia, de tal suerte que se han generado vacunas de nuevas generaciones que son efectivas contra el virus que circula en ese momento, ¿ok? Entonces, como ven, las de primera generación en ese cuadro, entonces eran esas, todos nos pusimos esas vacunas muy bien. Nada más que cuando el virus cambió y vino la variante Omicron, teníamos las subvariantes BA4 y BA5 que causaron mucho problema en su momento, repuntes, muertes, etcétera. ¿Qué pasó? Se generaron vacunas de segunda generación. En este caso, el resto de las vacunas perdieron vigencia. O sea, ya no hay AstraZeneca, ya no hay CanSino, ya no hay Johnson & Johnson, ya no hay nada. Y hoy por hoy ya no debería haber Sputnik, Abdala. Y si piensan todavía sacar la patria, pues yo creo que mejor pues ya ahórrense la molestia, ¿no? Entonces, lo que hubo fueron las de segunda generación. Recordarán, mucha gente tuvo que ir a Estados Unidos a ponerse estas vacunas porque el gobierno de México no tuvo a bien adquirirlas para proteger a nuestra población. Entonces, la gente tuvo que salir y mucha gente quedó sin protección, porque pues aquí no se distribuían y no se vendían en ninguna parte. Estas de segunda generación eran bivalentes, queriendo decir que fueron tanto contra el virus ancestral como contra las variantes BA4 o BA5 de Omicron. Entonces tenía para dos diferentes, ¿ok? La vigencia de esas vacunas fue entre septiembre del 2022 hasta septiembre del año pasado, de 2023. Ahora, afortunadamente, tenemos ante la variante Pirola, ¿sí?, una nueva generación de vacunas se generó ante la subvariante XBB.1.5 de Omicron, que también confiere muy buena protección contra Pirola, que es la variante que ahorita es la que está circulando. ¿Es la Pfizer que venden en la farmacia? Correcto, la Pfizer y Moderna. Hay Pfizer, Moderna y Novavax. A México no ha llegado Novavax, pero sí, estas de tercera generación entonces son monovalentes. La gente requiere una sola dosis. Si ustedes tuvieron cualquier dosis previa de primera generación o de segunda generación, si tuvieron una, si tuvieron 2, 3, 4 o 5, no importa. Hoy necesitan una vacuna adicional que es la de actualizada, es decir, una vacuna de tercera generación, porque las que tuvieron antes, no importa el número de dosis, fueron vacunas que protegían contra los virus que circulaban en el 2020, en el 21, en el 22 y por lo menos principios del 2023. Actualmente el virus que circula es otro, por eso necesitamos otra vacuna. Entonces la gente no necesita espantarse, esto no es particular de COVID. Año con año la gente se pone una vacuna nueva de influenza. ¿La razón? Porque las cepas que circulan ese año de influenza son distintas año con año. Y entonces se pone una vacuna para proteger contra la cepa de influenza que circula el año que corre, ¿sí? Pues ahora lo que aparentemente va a ocurrir es que año con año vamos a recibir una vacuna y esa vacuna va a ser una vacuna actualizada para el virus que en ese momento está circulando. Entonces, hoy las vacunas vigentes, están vigentes desde octubre del 2023 del año pasado y a la fecha, son estas vacunas de tercera generación contra la subvariante Omicron XBB.1.5. Hay la de Pfizer, la de Moderna y la de Novavax. Y las hay en versiones para menores de 6 meses a 4 años, para menores de edad de 5 años a 11 años, y para la población de 12 años en adelante. Ahora, aquí en México, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos actualmente en farmacias, y voy a decirlo explícitamente, no importa que les hagamos un comercial. No, o sea, por para favor. nada. Comercialote va, porque es donde están. Están las vacunas en Farmacia San Pablo, en las farmacias del Ahorro, en Walmart, en las farmacias Guadalajara y en las farmacias Benavides. La Cruz Roja está distribuyendo algunas de estas vacunas. Ahora, aquí lo que necesitamos entender es, en México llegaron Pfizer y Moderna
para los grupos de 5 años, de 5 a 11 años, esa es la pediátrica, ¿sí? Y para de 12 años en adelante. Toda la gente que ya tuvo dosis previa necesita una dosis, una sola dosis, eso es todo. Quien nunca haya sido vacunado contra COVID antes requiere 2 dosis. Una hoy y la siguiente entre 21 y 28 días más tarde, ¿ok? Entonces, el problema es, ustedes tienen menores de edad, chiquititos, menores de 5 años, y la gente se preocupa mucho, con justa razón. En este país, nada más para que se sepa, una de las grandes irresponsabilidades que este gobierno ha tenido para la salud de los mexicanos es el grupo de edad, de menores de edad, ¿sí? El grupo de recién nacidos a 17, 18 años, que más se ha muerto de COVID durante la pandemia, es el grupo de menores de 4 años. Y justamente ese es el grupo que este gobierno se ha negado a traer las vacunas para proteger a los menores más pequeñitos. En este país... a la megafarmaciotota del bienestar. Ajá. No te proveen de... No te proveen de esa ni de ninguna. De ninguna. De ¿Cómo? ninguna. Contra la radio ni contra nada. Porque la megafarmaciota parece que desde que abrió ha surtido 64 recetas, Sí, ¿no? ha surtido Más o 64. menos. Yo creo Más que o el doctor menos. Simi surte esas recetas en media hora, ¿no?